Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Somos el grupo número 1, estudiantes universitarios de la César Vallejo. Mi persona, Julia Dalit Alvarado Espinosa, estudiante universitaria de Administración de Hotelería y Turismo. Este video iniciamos con una frase motivadora. Cada paso pequeño que das, hoy te acerca a la vida que quieres mañana. Every small step today brings you closer to the fight on tomorrow. El tema que se va a hablar son las brechas económicas, la desigualdad social y el choque cultural del cuento Los 2 horas. Te invitamos a ver nuestro video para informarte más de la obra de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta peruano creativo y muy importante. Estudió su carrera universitaria en la Universidad de Trujillo. Escribió los siguientes libros como Los Heraldos Negros y Trilce. En el año 1920 fue a prisión injustamente, en lo cual también viajó a Europa y se quedó haciendo actividades políticas y ahí esperó su muerte, que fue en París. En Los 2 horas se refleja el choque cultural, las brechas económicas y la desigualdad social entre los pueblos indígenas y las sociedades civilizadas de esa época. Vallejo muestra cómo Juncio y Analquer, dos jóvenes, llegan a una aldea desconocida y enfrentan incomprensión, marginación y el rechazo de los habitantes por su comportamiento natural y espontáneo, evidenciando las diferencias sociales, culturales y económicas que los separan. Juncio y Analquer, dos jóvenes soras, llegan a una aldea desconocida y enfrentan el rechazo de sus habitantes. Este cuento de César Vallejo muestra de manera breve, pero intensa, el choque cultural, la desigualdad social y las brechas económicas entre indígenas y la sociedad civilizada. Bueno, yo les hablaré sobre choque cultural, donde Juncio y Analquer llegan a la aldea y recorren sus calles observando casas, personas y costumbres desconocidas. También desigualdad social. Entran a la iglesia durante una ceremonia religiosa y los aldeanos los miran con desconfianza e insultos. También sobre brechas económicas. Caminan por la aldea y se asombran entre casas, utensilios y vestimentas de los habitantes. Yo les voy a hablar sobre la ODS 10, reducción de la desigualdad. Desigualdad social. Refleja la marginación de los pueblos indígenas frente a la sociedad. Brechas económicas. Evidencia la diferencia de recursos y oportunidades entre los soras y los habitantes de la aldea. ODS 16. Choque cultural. Muestra la importancia de sociedades inclusivas y justas que respeten los derechos culturales. Buenas tardes, profesor, compañeros. Acá tenemos a la profesora Verónica Ceballos, que nos va a dictar sobre su percepción personal en el cuento de Los 2 horas de César Vallejo. Profesora, la primera pregunta que tengo por hacerle es: ¿de qué manera la obra muestra que incluso en un lapso mínimo puede transformar profundamente la percepción en el cuento de Los 2 horas con una vida real? Sí, claro. El problema son los prejuicios, ¿no? De repente un tema de costumbres también. Recordemos nosotros que la percepción es una de acuerdo a las costumbres que uno normalmente tiene, ¿no? Uno de repente no está acostumbrado a ver una persona con tatuajes, ¿no? Y cuando ves una persona con tatuajes, de repente piensas que esa persona tiene otras costumbres y de repente no las mejores, ¿no? Entonces la comparas con la tuya. Entonces la percepción puede cambiar en segundos de lo que tú crees. Si hablamos nosotros y nos remontamos a esa obra de César Vallejo, nos habla de dos personas indígenas, ¿no? De personas indígenas que no había
no habían tenido ese choque cultural amical, por llamarlo así, y de esta manera entonces ellos empiezan a realizar acciones o de repente ellos, ¿no? Responden como una forma que de repente no era amigable para las otras personas. Entonces ambos bandos tuvieron un choque cultural muy fuerte. Entonces, aunado a los prejuicios, aunado de repente en que hay una incomprensión cultural, eso puede hacer que las percepciones cambien mucho. Y actualmente se da. Okay. ¿Usted cree que haya casos en el cuento de las 2 horas, el ejemplo del cuento de las 2 horas, en casos en la vida real? Sí, claro, a cada momento, ¿no? A cada momento, cuando nosotros decimos que había una aculturación y que ahora estamos viviendo una transculturación, claro que se da, ¿no? Hay muchas culturas que conviven, ¿no? Hay algunas que son bastante comprendidas entre ellas, ¿no? Que han llegado a un entendimiento y comprensión día a día. Hay otras culturas en las cuales de repente no se da, ¿no? Por ejemplo, colocar un musulmán al costado y uno que es católico, de repente allí no existe una comprensión cultural, una incomprensión religiosa puede darse, ¿no? Entonces sí se da, y no solamente a nivel de religión, a nivel de hasta gastronómico, ¿no? Vas a la India, no puedes comerte una parrillada, ¿no? Entonces son cositas que todavía se siguen dando en la actualidad. Y la última pregunta sería, ¿cree que esto vaya a cambiar en algún futuro, de alguna forma? De alguna u otra forma, siempre nos han enseñado a ser nacionalistas, ¿no? Si nosotros nos vamos a Ecuador y comemos un ceviche, nos vamos a decir nosotros, ese ceviche sabe feo, ¿no? Pero ¿por qué decirlo? ¿Por qué comentarlo? No es que sepa feo, nuestro paladar está acostumbrado a lo nuestro. Simplemente ese es otro platillo que sabe diferente, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos acostumbramos a comprender, ¿no? Cuáles son las otras culturas, a tratarlo con positivismo, mientras que las otras costumbres no falten el respeto, no crucen esa línea de respeto con nuestra cultura y nuestro respeto, no va a pasar nada mal. La convivencia va a ser sana y positiva. Para ello, nosotros tenemos que acostumbrarnos desde muy pequeños a entender que la otra persona es diferente y hay que comprenderla, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Muchas gracias, profesor. En esta escena se puede observar la rutina diaria de dentro de una tienda andina administrada por los hermanos Colocho. A lo largo del día reciben distintos clientes, lo que muestra la variedad de necesidades del pueblo. Unas mujeres buscando hilo para su trabajo y unos jóvenes llegando a comprar trago mientras bailan y celebran. El tendero aprovecha para ofrecerles un papel colorado con su nombre, forma de fidelizar y asegurar futuras compras. Finalmente, uno de los hombres del pueblo llega con una carta invitando por el alcalde, lo que interrumpe la calma del día, anunciando que los hermanos están por recibir una noticia importante que podría cambiar su situación. En esta línea de tiempo mostramos los momentos más importantes en la vida del escritor peruano César Vallejo. Nació en 1892 en Santiago de Chuco. Estudió en su pueblo y en Huamachuco. Más adelante conoció al Grupo Norte, donde conoció a escritores que influyeron en su formación. Publicó sus primeros libros en 1918 y en 1920 fue encarcelado injustamente, lo que marcó su obra. En 1923 viajó a París, donde escribió sus poemas más importantes, y en 1928 viajó a Moscú y adoptó ideas sociales y políticas que también se refleja en sus textos. Regresando a París, siguió publicando y en 1938 falleció allí, dejando obras como Poemas Humanos y España, aparte de Mestés Cáliz. En conclusión, podemos evidenciar que en el cuento de las 2 horas de
César Vallejo, evidenciamos un choque cultural, una desigualdad social y unas brechas económicas por parte de la nueva aldea hacia Funcho y Analca. Lo que evidenció y las preguntas que le hicimos a nuestra docente fue ¿qué opina sobre este problema? Nos afirmó que existen problemas y existen ciudades en las que discriminan por raza, cultura, por nacionalidad, religión, donde esas personas son afectadas. Nosotros tratamos de evidenciar en nuestro video que esto cambie, es momento de cambiar. Está bien las antiguas costumbres que teníamos, pero estamos en una época en donde tenemos que aceptarnos todos por ser simplemente personas. Todos somos personas.